¿Qué tal, amantes del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Como siempre decimos, bienvenidos a Esencia Ciclista, hoy con un vídeo un tanto diferente, y es que estrenamos nuevo capítulo, estrenamos nueva sección, como lo queráis llamar, donde vamos a coger el libro de ruta, lo vamos a abrir, además literalmente, pero en vez de ir empezando a ver lo que tenemos por delante, por el lado que todavía no hemos abierto, vamos a ir al libro de ruta que ya tenemos escrito y vamos a repasar esa historia ciclista, esa historia que tanto nos ha dado y que siempre nos viene bien recordar, ¿no? En una fría tarde de invierno, aburridos en casa, nos viene bien recordar esa historia y esos momentos que han hecho grande nuestro deporte y que nos hicieron emocionarnos como enanos. Bueno, del momento en el que voy a hablar yo no había nacido, porque yo soy justo después. Yo nací justo en la retirada de hoy nuestro protagonista, pero de nuestro protagonista en el día de hoy, pero que nos ha hecho emocionarnos a propios extraños recordándolo y también a aquellos que lo vivieron en su época. No me entretengo más, vamos al lío. Nos vamos a viajar hoy hasta el 19 de julio de 1991. Y como había dicho, yo nazco justo después de la retirada de nuestro protagonista, por ahí andó, de nuestro protagonista en el día de hoy. Ya iréis descubriendo quién es nuestro protagonista, lo vais a descubrir muy pronto, así que me vais a permitir que yo todo lo que cuente lo tenga que contar con chuleta. Como siempre, me traigo mi chuletica porque no lo viví, pero lo he visto y lo he disfrutado como aquellos que lo vivieron en su época. Y nos viajamos hasta el 19 de julio de 1991, viajamos hasta Jaca, donde el día anterior, el día 18, en la etapa número 12 del Tour, terminaba en Huesca, terminaba en España esa etapa. Bueno, pues la victoria fue para Charly Motet por delante de Pascal Richard, que, bueno, pues arrancaba como líder, ¿no? Como líder de la carrera. Luc Leblanc, terminó en esa etapa 12. Así que la 12 más 1, la 13, arrancaba desde Jaca también, en este caso con destino Val-Louron, con el líder de la carrera, el francés Luc Leblanc. Ventajas. Diferencias en la general: 2.35 sobre Greg LeMond, Miguel Indurain a 4.44, algunos que sepáis un poco de ciclismo ya sabéis por dónde vamos, y Perico Delgado, que ya iba poniendo fin a su época como gran ciclista, como ciclista profesional, estaba a 7 minutos. Día largo por delante, día largo, 232 kilómetros, con el final ya lo hemos dicho en Val-Louron, pero es que la jornada tenía grandes ascensiones. Tengo aquí la lista de puertos. Se arrancaba el Portalet, o sea, se arrancaba ascendiendo el Portalet, pero es que luego se encadenaban el Aubix, el Tourmalet, el Col d'Aspan y ese final importante en Val-Louron. Precisamente la primera parte de la etapa, como siempre, bueno, pues un poquito más pelear haciendo la carrera, pero ya cuando restaba 60 kilómetros para la línea de meta, teníamos un grupo delantero formado por ciclistas importantes, ciclistas importantes en la época, como Charly Motet, el vencedor en el día anterior, como Miguel Indurain, como Claudio Chiappucci, como Greg LeMond, el líder Luc Leblanc, el campeón del mundo en ese año, Gianni Bugno, Hamstein, Conti y Rue. 60 kilómetros para la meta y los corredores se encontraban en el punto clave, en el descenso del Tourmalet. Por detrás venía un grupo venían dos ciclistas, venía Fignon y venía Eduardo Chouzas. Parecía que, bueno, Fignon era compañero en esa época de Luc Leblanc, venía por detrás para ayudar o tratar de conectar para poder ayudar al líder de la carrera, Luc Leblanc, y venía Eduardo Chouzas. Y hubo un momento, porque claro, ahora nos quejamos mucho de la televisión, y yo que veo otros deportes, que veo muchos otros deportes, creo que en el ciclismo es de las mejores realizaciones televisivas, pero en la época la realización de televisión no era la mejor. Entonces parecía en ese descenso del Tourmalet, o camino de ese descenso del Tourmalet, que Eduardo Chouzas iba por detrás de Fignon, que la composición era el grupo que os he dicho, con el líder Luc Leblanc, con Miguel Indurain, con Claudio Chiappucci, con Gianni Bugno por delante, y por detrás parecía que Fignon estaba intentando contactar
con este grupo y que Eduardo Chozas venía un poquito más atrás. Perdón, pero luego más adelante no. Luego más adelante se vio que el que iba por delante era Eduardo Chozas y Fiñón iba por detrás de Eduardo Chozas. Contada la anécdota de la jornada, bueno, en la cima del Tourmalet también hay que destacar que Perico Delgado, Pedro Delgado, el ídolo español de los últimos años, un corredor que ya estaba, bueno, pues mostrando que ya le costaba un poquito, ¿no?, llegar a sus mejores años y a sus mejores estado de forma, se dejaba 3 minutos en la cima del Tourmalet con la cabeza de carrera. El siguiente punto importante de la jornada iba a ser ese ascenso a la Col d'Espagne, coronado a 36 kilómetros de meta, y al inicio de esta ascensión, el joven, por aquel entonces joven español, Miguel Indurain pegaba un demarraje para dejar atrás al resto de corredores, ¿no?, y para arrancar con ventaja este Col d'Espagne, pero eso no lo vimos en televisión. El Col d'Espagne lo empezó en solitario Miguel Indurain, y aquí es donde está la gran clave de esta etapa y el gran protagonismo, y ahora terminamos de contar cómo terminó esta etapa, pero lo grande de esta etapa, de este día, de esta jornada, de este 19 de julio de 1991, es ese descenso que no vimos en televisión, que de repente terminó el descenso del Tourmalet y vimos a Miguel Indurain en cabeza de carrera, pero ese descenso que tuvo que ser antológico de Miguel Indurain para atacar y para marcharse en solitario. Como digo, al Col d'Espagne se va a producir otro demarraje, en este caso de Claudio Chiappucci en busca de Miguel Indurain, y el grupo de favoritos, donde iba el líder de la carrera, donde iba Luc Leblanc, nadie reaccionaba, había dudas, había un parón, y eso permitió que finalmente Claudio Chiappucci, en este ascenso al Col d'Espagne, conectase con Miguel Indurain. En este parón, en el grupo del líder, recuerdo, tenemos a Miguel Indurain, en su busca Claudio Chiappucci, y por detrás el grupo del líder. Bueno, pues aquí atacó Gianni Bugno, aprovechándose de ese parón que había, de ese descontrol, y a ese ataque del campeón del mundo en aquella época contraatacó Greg LeMond. Por su parte, Eduardo Chozas, que como dije antes parecía que iba por detrás de Fiñón, no iba por detrás, iba por delante de Fiñón y consiguió contactar. Poco más de 40 kilómetros para el final, estamos terminando de ascender ese Col d'Espagne y Chiappucci, lo diré bien, no sé pronunciar Claudio Chiappucci. Los más veteranos me vais a dar una colleja muy grande. Bueno, se situaba ya 24 segundos de un Miguel Indurain, como digo, terminarían contactando cuando en los últimos metros de ese Col d'Espagne, y el italiano, bueno, pues se iba a situar en unos primeros instantes a rueda del español, de Miguel Indurain, pero luego sabían que ahí había premio, sabían que si llegaban juntos y colaboraban iban a pelear por la victoria de etapa, y Miguel Indurain sabía que iba a pelear por algo más, y pronto entró esa colaboración. Por detrás iban sucediendo los ataques de Bugno, de LeMond, de líder Leblanc, pero no fructificaba ninguno, y finalmente era Fiñón, que llegó por atrás, el que acabó contactando con el grupo de favoritos y se puso a trabajar en favor y al frente del grupo en favor de su compañero, del líder Luc Leblanc, tratando de salvar ese jersey amarillo que parecía muy difícil de salvar, y que bueno, pues Fiñón tuvo que reducir el ritmo porque Luc Leblanc era líder, pero le quedaban poquitos kilómetros o metros como líder, porque las fuerzas eran escasas, incluso parecía que Fiñón tenía un puntito más que Luc Leblanc. Durante en cabeza de carrera se siguen situando Indurain y Claudio Chiappucci, 1.45 sobre el grupo de los favoritos, sobre el grupo de Bugno, de Luc Leblanc, del líder, de Luc Leblanc, de Fiñón, no me salía el nombre, cuando coronaron el Col d'Espagne. Y durante esa ascensión al Col d'Espagne también hay que destacar que el líder de la carrera se quedó de ese grupo de favoritos, donde su compañero Fiñón seguía, como decía, aportando mejores sensaciones, y donde el líder se quedaba
empezando a admitir algo que iba a pasar unos minutos más adelante. La situación de carrera era favorable, lógicamente, para Miguel Indurain y para Claudio Chiappucci. Más de 2 minutos sobre Bugno, Fignon y Motet, quienes, bueno, pues además tenían una ventaja de unos 20 segundos, o sea, unos 2 minutos 20 segundos tenían Indurain y Chiappucci sobre Lemon, Chozas, Hasten y Rue. Y en este último grupo, Greg LeMond también iba a caerse tras hacer el afilador con un coche, pero bueno, rápidamente volvió a situarse con sus compañeros de fuga. Cima de la Span, ya solo les quedaba descender y coronar Val-Louron. Miguel Indurain y Chiappucci, cabeza de carrera, 2.15 sobre Bugno, Motet y Fignon, mientras que Lemon, Chozas, Hasten y Rue llegaban a 3.25, así que con estas diferencias, porque Luc Leblanc lo teníamos perdido, Miguel Indurain iba a ser por primera vez en su historia, por primera vez en su carrera, líder virtual del Tour de Francia. La carretera volvería a empinarse, en este caso ya para el final, en Val-Louron. Miguel Indurain demostraba que tenía buenas sensaciones, y en cambio por detrás el que nos dejaba malas sensaciones era Fignon, el compañero de Luc Leblanc, un Luc Leblanc que, recuerdo, ya lo teníamos perdido. Antes de arrancar esa última ascensión a Val-Louron, bueno, pues la cabeza de carrera ya tenía los 5 minutos de ventaja sobre el grupo de LeMond y Chozas. Boyer, compañero de Greg LeMond, iba a llegar para ayudar al norteamericano, pero no logró reducir esa diferencia, así que a 10 kilómetros para el final, Claudio Chiappucci y Miguel Indurain, con ya más de 2 minutos de ventaja, sabían que la victoria de etapa iba a ser suya y que el maillot amarillo muy probablemente iba a descansar en las espaldas de Miguel Indurain. De hecho, la diferencia, menos de 10 kilómetros para el final, entre la cabeza de carrera y este segundo grupo, donde, recuerdo, iban Fignon, Motet, Bugno, seguía siendo ligeramente superior a esos 2 minutos. Y respecto al grupo de LeMond, la diferencia ya era más de 5 minutos y medio. Victoria de etapa, porque quiero ir ahora con lo que pasó en el grupo trasero. Victoria de etapa ese día para Claudio Chiappucci, liderato para Miguel Indurain, en una cosa que ahora estaría muy mal vista, que también se sigue haciendo un poco de aquella manera, pero está muy mal vista, pero que en aquella época se hacía mucho, y era, venga, va, yo voy a conseguir la victoria de etapa, yo voy a conseguir el maillot amarillo, perdón, tú llévate la victoria de etapa. Repartieron ahí un poco los premios y base de esa colaboración, ¿no? Con la victoria de etapa prácticamente decidida, en el segundo grupo, Gianni Bugno, el campeón del mundo, dejaría tanto a Fignon como a Motet marchándose en solitario. Puso un ritmo que no le podían seguir ni Motet ni Fignon. La victoria, como digo, fue para Claudio Chiappucci, Miguel Indurain fue segundo, tercero fue el campeón del mundo, el italiano Gianni Bugno, y de esta forma Miguel Indurain se colocaba como líder del Tour de Francia de 1991. En la etapa 13, el 19 de julio el 19 de julio de 1991, Miguel Indurain se colocaba por primera vez en su carrera, por primera vez en la historia, como líder de un Tour de Francia que acabaría ganando ese mismo año, en 1991, y que ya sabemos toda la historia, que acabaría con los 4 tours siguientes para hacer un total de 5, consiguiéndolos y subiéndose a lo más alto del podio de París. No sé si el ciclista más grande español de todos los tiempos, pero sí una de las etapas más grandes para el ciclismo español, una de las etapas más míticas, y que los que lo vivieron en aquella época les disfrutaron como auténticos enanos, y que lo vivimos a través del YouTube. Bueno, pues también disfrutamos, aunque ya sabíamos el resultado, ¿no? Pero también disfrutamos con ese ciclismo que era de otra época y que tanto nos gusta, porque entraña esa esencia ciclista que tanto nos gusta. Este ha sido el primer capítulo de historia, tendremos más, así que nada, nos vemos más adelante, nos vemos en los siguientes vídeos y espero que os haya gustado. Por cierto, suscribiros, que de momento es gratis, y en comentarios espero que me digáis qué etapas queríais que recordásemos, que hiciésemos una crónica, que echemos la vista atrás. Eso, comentarnos, a ver qué etapas queréis que saquemos aquí a la palestra. ¡Hasta luego!